Bueno, muy buenas tardes, hermanos y hermanos. Les saludamos. Este es Carlos Mariaca y en esta ocasión estamos aquí para poder continuar compartiendo con ustedes lo que son las clases de teología sistemática. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la existencia de Dios. Es un tema bastante controversial, pero al mismo tiempo es un tema muy importante para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos conocer al Señor, ¿verdad? La Biblia es clara cuando dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así dijo el Señor. Entonces, básicamente ese es el deseo, no solamente de Dios, el Padre, sino del Hijo también, de que conozcamos nosotros al Señor. Ya lo había dicho el profeta Oseas en el capítulo 6, cuando dijo: conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Esa es una cosa importante que debemos entender sobre la existencia de Dios. Y tenemos un texto que queremos compartir con ustedes y espero que les sea de gran ayuda. El tema de nuestro estudio, como les acabo de decir, es la existencia de Dios. Y vamos a entonces darle seguimiento a esto. Preste bien atención que hay cosas muy importantes en este estudio que creo que le van a abrir a usted la mente para conocer un poco más de Dios y cómo Él se ha revelado a nosotros. Debemos empezar este tema sobre dos proposiciones. Primero, que Dios existe. Y segundo, que Él se ha revelado. Y es la razón por la cual podemos conocerlo, por lo menos hasta donde hemos podido conocerlo a través de su revelación. Entonces, Dios existe y Él se ha revelado. Son dos puntos importantísimos si queremos empezar a caminar sobre esta doctrina que es la teología propiamente dicha, o la teología propia que habla sobre la persona de Dios. Y debemos decir que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia humana, por medio de su palabra, las Escrituras, y también por medio de su Hijo Jesucristo. Estas son lo que vamos a aprender básicamente en nuestros estudios en esta parte sobre la existencia de Dios. Dios existe. No tendría sentido hablar de Dios a menos que admitamos que Dios existe. Y esto no solo es admitir simplemente que hay algo por ahí, que hay alguna idea o un ideal, que hay alguna potencia o tendencia determinada a la cual se le debe poner el nombre de Dios. No, sino que hay que admitir que Dios existe como un ser personal, un Dios del que se originan todas las cosas, un Dios que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ellas. ¿Ok? La existencia de Dios no puede ser comprobada por una demostración lógica que elimine toda duda, sino que la existencia de Dios se debe aceptar por la fe, fundamentalmente, y esta fe tiene su base en una información fidedigna, esto es, en las Escrituras. Básicamente es una fe que tiene bases escriturísticas suficientemente sólidas para que nosotros podamos comprender que Dios existe. El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, sino por una fe que está basada en la evidencia, y esta evidencia está fundamentada ante todo y principalmente en las Escrituras,
como palabra inspirada de Dios. Eso es importante. La afirmación más aproximada a la premisa de que para estudiar acerca de Dios hay que tener fe, hay que creer en Él, a creer que Él existe, se encuentra en la epístola a los Hebreos. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros vamos a estudiar sobre Dios, primera cosa importante, tenemos que creer que Dios existe, porque si no, no tendría sentido estudiar sobre algo que no existiera, ¿verdad? Entonces nadie se pone a estudiar algo que no existe, que es algo, una cosa importante, sino que estudiamos la existencia de Dios porque sabemos que Dios existe, no para entender que Dios existe, sí, porque lo entendemos por la fe, sino para conocerlo más. Por eso dice que es necesario que el que se acerca a Dios, eso es lo que queremos acercarnos más a Dios. Y hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que estamos haciendo, queriéndonos acercar y queriéndolo buscar más y entenderlo y conocerlo, y por eso que creemos en Él y estamos dentro de lo que las Escrituras nos enseñan, que hay que creer en Dios si es que queremos acercarnos a Él. La propia Biblia no tiene el objetivo de demostrar la existencia de Dios. La Biblia lo da por hecho. La Biblia presupone la existencia de Dios desde su primera declaración en Génesis capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de la Biblia es categórico y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Él es afirmativo, ¿no? Dios estaba ahí, existía desde la eternidad y en un momento decidió crear entonces los cielos y la tierra y todo lo que existe. Cuando habla en el principio creó Dios, aquí se está hablando del principio de la creación, ¿verdad? Que eso es lo que se tiene que entender, porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin, pero la creación sí tiene un principio. Eso es muy importante, la Biblia lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí habla de tres cosas importantes. Primero, que hay una creación. Esto es importante, porque todas las cosas han sido creadas. No acontecen de la nada, no aparecen por acaso, no fueron gases que se fueron uniendo y formando materia, como mucha gente piensa. No fue así. Dios creó las cosas así como son. Esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, hay una creación, también dice que hay un principio en la creación, o sea que hay un día en que Dios comenzó a crear. Hay un origen del tiempo de la creación. La creación tiene un principio, no como muchos piensan que la creación es eterna. No es eterna. La creación tiene un día en que ella comenzó a existir. La creación tiene una fecha en la cual ella comenzó a existir. ¿Cuál es esa fecha? Esa fecha es el día en que Dios comenzó a crear, en el principio, como dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, y también habla sobre que hay un creador, que es lo más importante aquí. Las cosas no salieron por acaso, no aparecieron de la nada, porque de la nada, ¿qué puede salir? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque no hay nada. Simplemente eso, es lógica. Entonces,
Pero la Biblia dice que Dios fue el que comenzó a crear. Entonces, antes de la creación, efectivamente, solo Dios existía, no había ninguna otra cosa creada, pero Dios decidió comenzar a crear. Por eso dice baraj, el creó, que es el verbo baraj, que significa crear sin la necesidad de material preexistente o crear de la nada, ¿no? Una creación, como dice, es ex nihilo, o sea, sin ningún tipo de objetos o material que Dios haya utilizado para crear todo lo que creó, gracias a Dios. En toda la Escritura, la Biblia no solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino que también lo presenta como el sustentador de todas las cosas, de todas sus criaturas, y como también el gobernante de los designios de los individuos y de las naciones. El profeta Oseas tenía en su mente este conocimiento intensivo que resultaba en una íntima comunión con Dios. Cuando él dijo, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ese es el deseo que había en su corazón de poder conocer más y más a Dios, de conocerlo al Señor. Y ese es el deseo que todos nosotros debemos tener. Cuanto más nosotros conozcamos acerca de Dios, mejor va a ser nuestras vidas. Son nuestras vidas las que van a cambiar, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. No cambia Dios porque nosotros lo conozcamos. Somos nosotros que cambiamos nuestro ser, nuestro interior, nuestra mente. Toda nuestra vida va a cambiar cuando comencemos a conocer más y más quién es Dios y la maravilla que significa Dios para nosotros. El que no cree en Dios es porque no tiene el verdadero conocimiento de la palabra de Dios e intenta entender a Dios con sabiduría humana. Cuando las personas comienzan a querer explicar a Dios con filosofías y sabiduría humana y lógica, muchas veces van a llegar a lo que es un Dios equivocado, ¿no? Por eso que hay tanta dificultad en entender a Dios. Las personas piensan que Dios es de muchas formas y maneras y también lo comparan entonces con otras entidades o lo comparan con figuras, lo hacen lo que es ídolos y creen que Dios se puede comparar con esto. Y vamos a ver más adelante que la propia palabra dice, el Señor dice, ¿con qué me compararéis? O sea, no se puede comparar a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Eso es muy importante. El apóstol Pablo habla puntualmente a este respecto en 1 Corintios 1, 20 y 21, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Pablo es bien claro cuando dice, el mundo no pudo conocer a Dios, no alcanza a conocer a Dios mediante su sabiduría. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están las personas que creen, disputan contra el conocimiento y contra la existencia de Dios? Eso es lo que está diciendo. Si con la sabiduría humana no vamos a poder comprender a Dios, entonces por eso es que Dios dice, agradó salvar al creyente por la locura de la predicación, o sea, a través de la palabra de Dios, a través del llamado del mensaje
del evangelio de salvación. Eso es lo que Dios está utilizando para que las personas puedan entonces entender ahora el mensaje y conocer a Dios realmente. La iglesia cristiana confiesa que Dios es incomprensible, pero que a la vez es conocible. Y que conocerlo entonces es un requisito absoluto para ser salvo. Tenemos que conocer al Señor. Por un lado, admitimos la dificultad que tiene el hombre de conocer a Dios por su esfuerzo propio. La pregunta que hizo Sofar a Job, el amigo de Job, que le hizo a Job diciendo en Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces Sofar, a través de esta pregunta, le está haciendo ver a Job que él, con su conocimiento, con su entendimiento, no iba a poder llegar a conocer al Dios Todopoderoso. Y son preguntas retóricas que ya se sabían que no se podían hacer, ¿verdad? Como también admitimos que no encontramos respuesta también a la pregunta de Isaías, de que la falta de conocimiento de Dios nos puede llevar o puede llevar al hombre a tener una comprensión inequívoca de él. Por eso Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haré semejante a Dios? Mira, ¿a qué pues haré semejante a Dios? Eso es lo que muchas personas han tratado. Quieren hacer a Dios semejante a ideas preconcebidas de las personas que piensan que tienen una idea equivocada de lo que es Dios. De ahí es donde surgen la idolatría, ¿no? Ahí es donde surge el politeísmo de personas que tienen una idea equivocada de Dios y entonces se hacen una idea de Dios y piensan que eso es Dios, pero no siguen las escrituras, la revelación de Dios a través de las escrituras que muestran mucho más exactamente lo que es Dios y quién es Dios realmente. Por otro lado, tenemos también la declaración, tenemos presente la declaración de nuestro Señor Jesucristo y que dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Qué bonito, ¿verdad? El propio Señor Jesucristo afirma que sí tenemos nosotros la posibilidad de conocer al Señor, de entenderlo, de conocerlo como único Dios verdadero. Mira, y a Jesucristo a quien el Padre envió. Qué interesante. Eso es, o sea, hay una posibilidad de poder conocerlo. Es claro que nosotros, como personas finitas, con esta mente finita, con el entendimiento limitado que tenemos, no vamos a poder conocer a Dios exhaustivamente, no vamos a poder conocer a Dios completamente, pero sí vamos a poder conocer lo que Él ha revelado, que es lo más importante, porque lo que Dios quiere que nosotros conozcamos es lo que Él ha revelado. Las cosas ocultas todavía pertenecen a Dios. Las cosas reveladas son las que pertenecen a nosotros. O sea, lo que Él ha revelado es lo que podemos conocer. Y lo que Él no ha revelado, no lo vamos a poder conocer con este entendimiento. Es más, podemos decir categóricamente que aunque estemos nosotros un día en la presencia del Señor, como dice la palabra de Dios, que estaremos delante del trono de Dios y del Cordero, todavía nosotros como criaturas no vamos a poder conocer
a Dios en toda su extensión. Eso no va a acontecer. ¿Por qué no va a acontecer? Porque si nosotros conociéramos a Dios en toda su extensión, conociéramos a Dios completamente, entonces nosotros seríamos dioses y no criaturas. Y eso está completamente fuera de nuestro alcance. ¿Ok? Es importante. Nos regocijamos en el hecho de que, dice 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estas ideas reflejadas en estos pasajes se mantuvieron lado a lado en la iglesia cristiana. O sea, podemos conocer a Dios, pero no podemos conocer a Dios exhaustivamente, pero podemos conocer todo lo que Dios se ha revelado. Entonces, Dios se ha revelado. Qué interesante, qué interesante. Entonces, en latín se usa mucho en el medio teológico y se usaba en la época de nuestros padres de la iglesia, y también en la Reforma, la frase en latín Deus absconditus y Deus revelatus. O sea, el Dios escondido y también el Dios revelado. Los padres de la iglesia primitiva hablaron del Dios invisible, inefable, eterno, incomprensible, pero al mismo tiempo también confesaban que Dios se reveló en el Logos, o sea, en Cristo, y por lo tanto debe ser conocido para la salvación. Qué interesante. Martín Lutero habla repetidamente de Dios como el Dios revelado y Dios escondido. De ahí la frase Deus absconditus y Deus revelatus, ¿verdad? Diciendo que el Dios revelado aún está escondido en vista del hecho de que no podemos conocerlos plenamente, ni siquiera por medio de su revelación especial. O sea, Dios es demasiado profundo, demasiado grande para que nosotros podamos conocerlo completamente. Juan Calvino consideraba que para el hombre es posible investigar las profundidades del ser de Dios, su esencia, él dice. ¿Ok? Entonces, él dice que para el hombre es imposible investigar todas las profundidades del ser de Dios. Su esencia es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. No podemos entender completamente toda la divinidad de Dios según Juan Calvino. Los reformadores no negaban que el hombre puede saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación, pero afirmaban que el hombre puede adquirir el verdadero conocimiento de Dios únicamente por la revelación especial bajo la iluminadora influencia del Espíritu Santo. Los teólogos de la Reforma afirmaban que Dios puede ser conocido, pero que es imposible que el hombre alcance un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios en todo sentido. Alcanzar tal conocimiento equivaldría a comprender a Dios, y esto ya nos quedó fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Porque no podemos conocerlo. Y dice Juan Calvino, finitum non capax infinitum. O sea, lo finito no puede contener lo infinito. Qué interesante esa frase también, que debemos siempre recordar. Esas frases nos hacen recordar temas teológicos importantes, ¿verdad? Temas teológicos importantes, como el que dijimos hace rato, Deus absconditus y Deus revelatus, que nos demuestra que Dios se ha revelado, pero todavía en parte está escondido. Y ahora esta frase,
finitum no capax infinitum, que significa que lo finito no puede contener lo infinito. Y eso nos enseña también que Dios es demasiado grande para nuestro conocimiento, para nuestro alcance. La teología reformada afirma que el hombre puede obtener un conocimiento perfectamente adecuado acerca de Dios para la realización del propósito divino en la vida del hombre. Nada más para eso. Sin embargo, el verdadero conocimiento de Dios solo puede adquirirse mediante la divina revelación que de sí mismo ha hecho Dios, y lo adquirirá solamente quien acepte esta revelación por la fe. O sea que es importante. Sí podemos entender todo lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios ha revelado, según la teología reformada, es todo lo que el hombre necesita para el propósito de Dios para el hombre. O sea, para la salvación, para prepararnos a nosotros para la vida eterna y todo eso que enseña las palabras de Dios. Qué interesante también. El cristianismo necesariamente presupone tal conocimiento, que constituye la más sagrada relación entre el hombre y su Dios. Una relación en la que el hombre tiene conciencia de la absoluta grandeza y majestad de Dios como el Ser Supremo, y de su propia insignificancia humana, y de su dependencia del único, altísimo y santo Dios. El Dios revelado es un Dios en acción. Por medio de su revelación aprendemos a conocerlo en sus obras, pero en realidad no adquirimos conocimiento de su íntimo ser. Por ejemplo, aún la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, que es bastante conocida, ¿verdad? Y es una verdad de las Escrituras. Aún la Trinidad se nos ha revelado únicamente en las obras de Dios. Por lo tanto, también la Trinidad nos resulta de cierta forma incognoscible. Esto implica también lo inadecuado de nuestro conocimiento a respecto de Dios y la Trinidad. Y la razón por la cual a muchos les ha parecido inconcebible. Y es verdad, como es la doctrina de la Trinidad, es un poquito difícil de entender, es una verdad un poquito difícil de comprender, aunque está en las Escrituras y la enseña en las Escrituras, pero es un poquito difícil de entender. Y la razón, y esta razón de que es un poco difícil de entender, es lo que ha llevado a algunas personas a parecer que realmente puede no ser verdad, ¿verdad? Como que no existe la Trinidad porque no la podemos entender bien, porque mucha gente se confunde con respecto a la Trinidad. Solamente por la libre gracia de Dios en la revelación se debe a aquello que la criatura puede concebir. Lo que sabemos de la Trinidad por medio de la revelación de Dios, primero en las Escrituras y luego en el entendimiento de la Iglesia, es lo que para nosotros es concebible. En este concepto, lo que sabemos de la Trinidad mediante la operación de Dios en nosotros es verdadero, es una verdad indiscutible. La Trinidad es una revelación de Dios, y aunque no la entendamos completamente, es una revelación de Dios, y ahí está en las Escrituras. El conocimiento de Dios que tiene el hombre lo comunica al hombre el mismo Dios. Otra vez voy a repetir, el conocimiento de Dios que tiene el hombre lo comunica al hombre el mismo Dios. En el estudio de todas las otras ciencias, el hombre se coloca por encima del objeto de su investigación y activamente extrae de ella su conocimiento por medio de cualquier método que le parezca más apropiado. Pero en la teología no se coloca por encima, sino
bajo el objeto de su conocimiento. En otras palabras, el hombre puede conocer a Dios únicamente hasta donde Dios se ha dejado conocer. Qué interesante. Estamos sujetos en nuestro estudio de la teología, estamos sujetos a la revelación de Dios. Entonces, por la revelación es que existe el estudio teológico, ¿verdad? Porque si no hubiera revelación, pues no existiría el estudio teológico. El estudio teológico existe porque Dios se ha revelado con la intención de que lo conozcamos. Y por eso que lo estamos estudiando. ¿Ok? Sin la revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. No es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios quien a sí mismo se descubre ante el hombre que tiene fe. O que se descubre, estamos hablando de revelar, de quitar el velo, ¿verdad? Es como que Dios muestra lo que Él quiere mostrar, ¿verdad? Eso es interesante, eso también. Aleluya. Por medio de la revelación escrita y bajo la dirección del Espíritu Santo, el hombre puede adquirir un siempre creciente conocimiento de Dios dentro de los parámetros de las Escrituras. Con todo, debemos sostener la posición de que la teología no sería posible sin la revelación hecha por Dios mismo. Y cuando hablamos de revelación, usamos el término en el estricto sentido de la palabra, de las Escrituras. O sea, no es que Dios se mostrara como un mero manifestarse, sino algo en lo que activamente se va a conocer. No se trata de un creciente descubrimiento de Dios por parte del hombre, sino se trata de un acto sobrenatural de Dios revelándose a sí mismo. No es de sorprender que Dios solamente pueda ser conocido si a Él le place revelarse y hasta donde le place revelarse. Entonces, lo que está en las Escrituras es la revelación de Dios, ¿verdad? No va a haber nuevas revelaciones de Dios. Él completó su revelación ya a través de las Escrituras. Lo que Él ha revelado es lo que Él ha revelado. Es a través de las Escrituras que vamos a conocer a Dios, de todo lo que Él, como dice, ha placido revelarse y hasta donde Él le plació revelarse, y no hay más. ¿Ok? Por el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo afirmó, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo quien reveló, Dios reveló, se reveló a través de las Escrituras, fueron inspiradas, fueron escritas, ahí están, y entonces ahora podemos conocer a Dios, todo lo que Él ha dicho. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que estudiar y estudiar y estudiar las Escrituras, ¿eh? Como dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las Escrituras dan testimonio acerca de Dios, acerca de Jesucristo y acerca de todo el plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras y estudiar. A través de todas las edades y culturas, los seres humanos siempre insistieron en que debe existir algo más que el mundo físico visible. Incluso han visto evidencias de esto cuando observan el orden de la naturaleza creada y cuando sienten la ética moral en su conciencia interior. Esto nos lleva a entender que Dios se ha revelado
tanto fuera como dentro del ser humano. Y nadie está excluido de esta revelación, puesto que es natural e innata. Y al mismo tiempo es general, pero incluye a todos los hombres, y porque revela a Dios de forma generalizada. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la revelación general. Primeramente, la revelación general está compuesta de dos formas que Dios utilizó para revelarse generalmente. Usó por medio de la naturaleza, eso es conocido como la revelación mediata. ¿Por qué mediata? Porque usa el medio de la naturaleza. Por eso que se llama la revelación mediata. Usa un medio y ese medio es la naturaleza. Y también vamos a aprender más adelante, luego después de esto, vamos a aprender la revelación general por medio de la conciencia humana, que es lo que se llama la revelación inmediata. ¿Por qué se llama inmediata? Porque Dios no utilizó la naturaleza ni ningún otro medio, sino que Dios mismo puso directamente en el corazón del hombre la conciencia de su existencia, de la existencia de Dios. Eso es tremendo y lo vamos a ver más adelantito. Pero comencemos con esto, la revelación general por medio de la naturaleza, conocida también como la revelación mediata. En primer lugar, se le llama revelación general porque es el conocimiento que se da a todo el mundo, de forma general, a todos. La revelación de Dios está disponible a todas las personas en el mundo. Dios no se ha revelado a individuos específicos. Las personas no tienen que ser muy espirituales o místicas para entender la revelación de Dios. Él no se ha revelado solo a algunas personas, sino que su revelación general es para todo ser humano en todo el mundo. Todo hombre solo necesita levantar sus ojos y contemplar la creación para darse cuenta de que existe un creador. Es solo mirar, contemplar. Isaías 40:26 dice esto claramente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué interesante, ¿no? Entonces, Isaías está diciendo, oye, miren, levanta tus ojos y contempla. ¿Ves? Que es interesante. Hoy en día la contemplación es una práctica que los cristianos prácticamente ya no hacen, ¿verdad? Nadie para observar, estamos, pero también es importante contemplar, ¿verdad? La Biblia nos manda a mirar al universo, nos manda a observar las cosas que Dios ha hecho, porque estas cosas muestran la grandeza de su fuerza, dice, y el poder de su dominio, ¿verdad? Qué interesante. Entonces se puede ver las cosas grandes, la naturaleza, el universo, todo lo que ha sido hecho, y se puede ver cómo es que Dios es tan grande y es un Dios tan sabio para haber hecho todas las cosas con tal perfección. Como también podemos ver las cosas pequeñas, ¿no? Como dice Proverbios 6, ve a la hormiga, ¿verdad? Mira sus caminos y sé sabio. Entonces, las cosas grandes, las cosas pequeñas, todo tiene una manera a través de la cual han sido creadas y está hecha a través de formas perfectas, sin fallas,
sin equivocaciones, que funcionan a la perfección porque fueron hechas por un creador que es extremadamente sabio y poderoso. Entonces Isaías nos enseña: levantad en alto vuestros ojos y mirad. Levantemos nuestros ojos y miremos quien creó todas esas cosas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aleluya. En la tradición cristiana antigua, la contemplación de la naturaleza se consideraba el primer paso del camino interior. Las palabras de San Irineo de León decía: la contemplación es el primer paso del alma para conocer a Dios, el paso que conduce hacia la inmanencia divina. Isaías 40:26 dice, ¿verdad? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército y a todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, como lo habíamos visto ya hace poco. Pero qué importante es contemplar. No hay que perder esa oportunidad de a veces estar aparte, estar solos, tener un momento de meditación con Dios y contemplar las maravillas de Dios y ver a Dios en esto y glorificar su nombre, porque de esa manera podemos contemplar el poder de Dios también. Qué interesante. Dice Job 9:9, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job 9:9. ¿Hablaría Job así si no hubiera contemplado el universo? Y luego atribuye todas esas grandezas y creación a Dios. O sea, que como Él ve todo. Él, miren la Osa, y vean el Orión, y vean las Pléyades, y se pone a contemplar. Y luego, en su contemplación, Él dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas. Entonces, todo lo que Él ve, por la grandeza como están siendo hechas o fueron hechas, las atribuye a Dios directamente. Eso es lo que hace la contemplación, es llevarnos a ver las maravillas de Dios y llevarnos a comprender que fue Dios que las hizo y atribuir toda esa grandeza a Dios y maravillarnos de eso. Qué bonito. Lo mismo hace el salmista cuando dice en el Salmo 19, 1 y 2, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué bonito es esto. Si tú ves los verbos que se están usando, cuentan, anuncian, emiten, declaran, son verbos que muestran que la naturaleza está hablando al respecto de la existencia de Dios. Está hablando de que Dios existe. Interesante, ¿verdad? Entonces él contempla todo eso y dice, todo esto los cielos cuentan la gloria de Dios, hablan de Dios, anuncian la obra de sus manos, ¿verdad? Un día emite palabras, una noche declara sabiduría. Y qué bonito se ve, es eso cuando uno puede ver las cosas de esta manera. Los levitas en el tiempo del profeta Nehemías reconocieron a Dios por su creación, la relación que existe entre el creador y la creación. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército.
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y vivificas, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ven cuánto había contemplado Nehemías? Imagínense todo lo que vio y todas las deducciones que le trajeron la contemplación de las cosas creadas. Mira, él ve los cielos, viste los cielos y los cielos de los cielos. También observa la tierra y todo lo que en ella hay. Observa el mar y todo lo que hay. Y luego él dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bonito es eso. Qué bonito es ver que podemos entender que Dios no se ha quedado sin testimonio, porque se mostró desde el comienzo cuando creó todas las cosas y cómo las creó. En segundo lugar, por lo que se llama revelación general, es que el contenido de la revelación es de forma general. Es decir, la revelación general no nos da un relato detallado de lo que es Dios. Tampoco no nos habla del plan de Dios, de la expiación de Cristo o la resurrección de Cristo, o la revelación general no nos habla de cualquier otra doctrina cristiana. No podemos contemplar una puesta del sol o ver los cielos y esperar que nos declaren el plan de salvación, el plan de redención. Para eso tienes que ir a la Biblia, que es una revelación especial, y en ella sí vamos a encontrar la revelación de forma específica o mucho más apurada, ¿verdad? Pero la revelación general, por eso que se llama general también, porque muestra a Dios de forma general. No trae todo lo que necesitamos. Por eso es que sí es importante contemplar la naturaleza, pero también es importante ir a la revelación especial a través de su palabra y a través de la persona de Cristo para poder conocer a Dios mucho más profundamente como lo debemos conocer. La naturaleza nos revela acerca de Dios, pero el contenido del mensaje de la naturaleza es que Dios existe y revela su poder eterno y deidad a través del orden creado. ¿Ves? Eso es lo que dice Romanos 1:19. Su eterno poder y deidad. Eso es lo que revela. O sea, que Dios existe, que Él es Dios. Esa es la deidad. Y que Él es poderoso. Su eterno poder, ¿verdad? Eso es lo que muestra. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, muestra claramente que Dios existe, la revelación natural muestra claramente que Dios existe y que es un Dios poderoso y eterno. Qué bonito es eso, ¿verdad? Por la naturaleza, aunque nos revela claramente la existencia, el poder y la divinidad de Dios, no revela todo sobre Dios, sino que la naturaleza revela a Dios de forma generalizada. Por eso que se llama revelación general, ¿verdad? Es importante. A esta revelación también se le llama en términos teológicos y para una comprensión mayor de revelación mediata. Ya lo había explicado hace rato. Una vez que Dios para revelarse utiliza un medio, y en este caso el medio es la propia naturaleza. Romanos 1:20 lo dice claramente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas, mira, el medio, por medio de las cosas hechas, o sea, la naturaleza, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios utiliza un medio
que son las cosas hechas, o sea, la naturaleza, las cosas creadas para mostrar su poder. Hay una cosa importante aquí que me llama mucho la atención también, es que dice que las cosas invisibles. ¿Qué son las cosas invisibles? Son las cosas que no se pueden ver. Sin embargo, dice, se hacen claramente visibles. O sea, las cosas invisibles se hacen visibles cuando miramos a la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Se hacen visibles. Y no solamente se hacen visibles, sino dice claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, estén tan claras por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, tampoco el hombre no tiene para dónde darle y decir, no, que yo no sabía, nunca pude entender que existía Dios, ¿verdad? Hasta los ateos y las personas que dicen que no existe Dios, cuando ven todas estas cosas en su corazón, tienen que, puede ser que, como dice, su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y muchas veces el orgullo lleva a las personas a afirmarse en una posición negativa, pero la Biblia es clara cuando dice que no hay excusa para el hombre, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es imposible que las personas no puedan ver esto. Y si Dios dice claramente visibles, es porque son claramente visibles. Nadie puede decir que no. La revelación general también no solamente a Dios se ha revelado de forma general por medio de la naturaleza, sino también se ha revelado de forma general por medio de la conciencia. Es importante, ¿verdad? La conciencia humana, que también es conocido como la revelación inmediata. Inmediato en el sentido de que in significa que no o que no hay, ¿verdad? Inmediato, que hay no es un medio. En otras palabras, está diciendo una revelación donde no hay un medio que Dios utilizó para poder llegar a darnos el entendimiento, sino que fue directamente al hombre. Y esta revelación general es mucho más apurada todavía porque está en el interior del hombre. Vamos a ver eso aquí. Ahora bien, es importante enfatizar que la revelación general de Dios no solo es evidente en el mundo físico de la naturaleza, sino que, como hemos dicho, también se observa en el ser humano mismo, en su interior. Es ahí donde Dios también revela su carácter moral. Esto es lo que se llama en teología la revelación inmediata, una vez que Dios mismo ha revelado su existencia directamente al corazón de todo ser humano sin utilizar ningún medio externo. O sea, Dios directamente en nuestro corazón. Romanos 2, 14 y 15 nos da una idea sobre esto. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay unas cosas importantes aquí, ¿verdad? Primero, que muestra que el hombre tiene una conciencia de lo que es el bien y el mal, de lo que es tener conciencia de lo que es bueno o es malo. Qué interesante es eso, porque él dice, no tienen ninguna ley porque nunca se les ha hablado de la ley, pero hay una ley en sus corazones.
¿Ves? Son ley para sí mismos. Ellos se están cumpliendo o muchas veces actúan conforme a la ley porque tienen en su conciencia, en sus corazones implantado esto. Qué interesante esto. Entonces, cuando Dios creó al hombre, acuérdese que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Y esto no significa que Dios es una persona física igual que nosotros, que tiene brazos, piernas, etcétera. No, sino se refiere exactamente a que somos seres morales, ¿verdad? Que tenemos entendimiento, que tenemos conocimiento, estamos preparados para tener una buena relación con Dios, estamos preparados para relacionarnos con nuestro Creador. Así fue creado el hombre. Interesante es eso. Entonces, Juan Calvino, hablando de este tipo de revelación, habló de la existencia de un sensus divinitatis o un sentido de la divinidad que hay dentro del hombre. Según el reformador, existe dentro de la mente humana y de hecho por instinto natural una conciencia de la divinidad, un sentido de divinidad que nunca puede borrarse y está grabado en las mentes y conciencias de los hombres. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que no hay nadie que pueda decir que no cree en Dios, realmente externamente lo dice, pero en su interior sabe que Dios existe. Es imposible que no lo sepa, porque Dios así lo ha querido. Creó al hombre con este sensus divinitatis, que es el que nos da la conciencia de que hay una divinidad y que existe. Esto significa que el hombre sabe que Dios existe de forma básica y no necesita que alguien lo convenza de ello. O sea, eso es en relación a saber que hay una existencia de Dios, ¿verdad? Un predicador dijo una vez que el hombre tiene en su interior un vacío que tiene la forma de Dios, ¿verdad? Y que solo Dios lo puede llenar. O sea, él siempre, no importa lo que haga, aunque consiga mucho dinero, se haga muy rico, siempre hay algo que le falta, ¿verdad? Aunque tenga toda una aparente felicidad, siempre hay algo que le falta. Y eso es porque necesita tener, el hombre en su interior tiene esa necesidad de entender que hay un creador ahí, que hay un Dios realmente. Este sensus divinitatis está intrínseco en la naturaleza humana. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves? Esto es el tipo básico del el científico que en su razonamiento se envanece y dice, no, Dios no existe, yo no creo en Dios, ¿ves? Creo en la ciencia. Y eso es lo que dice Romanos, ¿ves? Habiendo conocido a Dios, saben que Dios existe y sin embargo dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Eh? Entonces, la persona continúa insistiendo que Dios no existe. Ok, entonces llega un momento en que Dios deja a la persona que continúe creyendo en lo que él cree que está creyendo. Así es de sencillo. ¿Por qué? Porque eso hace parte del juicio de Dios, ¿verdad? Que la persona entonces continúa en su inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, porque no hay ningún deseo de poder
a conocer a Dios. El versículo 28 de Romanos 1 dice, y como ellos no aprobaron, mira, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ves? Entonces, como Dios los suelta en su propio camino, en su propia concupiscencia, en sus propios razonamientos, en la concupiscencia de sus propios corazones, y entonces ellos se entenebrece su razonamiento, entenebrece en su corazón, se comienzan a vivir en una mente completamente reprobada y comienzan a hacer todo tipo de cosas que no convienen. Qué interesante, ¿verdad? Eso es la mente humana en relación a aquellos que no quieren saber y no quieren creer, aunque está bien clara la existencia de Dios a través de la naturaleza y a través de la conciencia que Dios puso en todos los hombres. Sin embargo, todavía hay hombres que dicen que no. Y eso es porque ellos, dice bien claramente en el texto, en el primer texto, ¿verdad? Se envanecen en sus razonamientos. O sea, lo hacen por pura vanidad nomás, y entonces bloquean su corazón y Dios entonces los deja a una mente reprobada. Jeremías 29:13 dice así, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si uno vuelve su corazón, entonces obviamente Dios estará ahí para escucharnos. Interesante. Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 y 11, lo puse en este texto grande, dice así, porque este texto encierra de cierta manera todo lo que hemos visto hasta ahorita. Este texto encierra las ideas que hemos visto ahorita en relación a la revelación de Dios. Mira, primero dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y habla de la revelación a través de la naturaleza, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón. Esa es la revelación general también a través de la conciencia humana. Ha puesto la eternidad en el corazón de él. Y luego dice así, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, tiene la revelación natural a través de la naturaleza, tiene la revelación natural en la conciencia humana, pero no alcanza a entender todo lo que Dios ha hecho de principio a fin, todo el plan de Dios. Por eso que el hombre necesita de una revelación especial, ¿no? Porque la revelación natural, ni a través de la naturaleza, ni a través de la conciencia humana, son suficientes para que el hombre pueda conocer a Dios en el plan redentor que Dios tiene para nosotros. Interesante lo que dice Eclesiastes 3, 10 y 11. Eso lo explica todo lo que hemos dicho hasta ahorita. El consenso general de las iglesias cristianas es que la Biblia sostiene que toda persona en todas partes puede conocer a Dios de forma general, ya sea en un sentido interno, cuando distingue lo bueno y lo malo en su corazón, en su conciencia, en su interior, o externo, cuando observa la naturaleza, la creación natural y todo su alrededor, y este conocimiento de Dios es universal, ¿verdad? Y saca de excusa a toda persona. Nadie tiene excusa de decir que no pudo entonces conocer a Dios de alguna manera.
Debido a la revelación general, por lo tanto, todos conocen a Dios y no tienen excusas ante Él. Él, incluso, aunque no conozcan la Biblia, no tienen excusa porque Dios fue bastante claro en sus corazones. Está claro, pues, que la revelación general de Dios es tan evidente en la naturaleza creada como en la conciencia humana y que solo un necio podría persistir en negar la existencia de Dios. Quizás el salmista tenía razón cuando decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se dan cuenta? El salmista decía claramente eso. Para decir que no hay Dios, solo hay que ser necio. Hay que ser necio para decir que no hay Dios, porque todo está claro acerca de la existencia de Dios. Interesante. Cuando hablamos de la revelación natural, también podemos hablar de un tema que es también importante, que es lo que se llama de teología natural, que es bastante interesante, ¿ok? Porque cuando Dios se revela de forma natural, también está revelando ciertas cosas al respecto de Él, de su persona. Por eso la teología natural es importante, ¿ok? La naturaleza es un medio a través del cual Dios se comunica. A esto se le llama la revelación natural. Con todo, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué tanto podemos aprender sobre Dios en la naturaleza? Hay algo en la naturaleza que nos hace plantearnos preguntas profundas. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay algo muy especial y nos preguntamos qué es. Y nos damos cuenta de que esa revelación natural nos puede llevar a un conocimiento mucho mayor del que vemos con nuestros propios ojos. O sea, la revelación natural nos está dirigiendo, nos está abriendo las puertas para poder conocer de forma más profunda la revelación de Dios también. Es como si la naturaleza fuera un sistema de señales que nos apuntan hacia algo que está más allá de sí misma, a una revelación más rica que la realidad, un porvenir más grande que está más allá de los sentidos naturales. Es como si la naturaleza dijera, sigue estas pistas y verás a dónde te llevan. La teología natural te lleva de la creación natural a la comprensión de la existencia de Dios. El capítulo primero de la epístola a los Romanos es el pasaje en que generalmente se consulta para hablar sobre la teología natural. Romanos 1, 19 y 20 dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Dice así, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Qué interesante. Vamos a analizar esta frase. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo que se conoce les es manifiesto. Qué interesante. Conoce, esta palabra conoce, viene del griego nostos, que significa conocido o sabido o lo que se puede conocer. Lo que se puede conocer por medio de la naturaleza, eso es lo que quiere decir. Les es manifiesto. Y la palabra manifiesto
viene del griego phaneros, que significa es evidente, es visible, es notorio, es manifiesto. También esa palabra se usa, viene del latín manifestum, que significa también obvio, evidente, y da la idea de, como nosotros cuando decimos a ciencia cierta, ¿no? Señal notable que no se puede negar, dejar claro. Entonces, qué interesante, estas dos palabras, nostos y phaneros, la idea de estos dos vocablos es que la revelación que Dios da de sí mismo en la creación es clara, es absolutamente clara. Dios no se ha revelado de forma complicada y que solo algunos iluminados podrán entender de esta revelación, sino que esta revelación que Él da de sí mismo en la naturaleza y en la conciencia humana es manifestum, o sea, está clara para todos los seres humanos, está clara. El objetivo de esta teología natural, Dios lo deja claro. O sea, hay un objetivo por lo cual Dios deja todo esto claramente también. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios ni le dieron gracias. 1:21. Luego 1:32 de Romanos dice, quienes habiendo entendido, ¿ves? Primero dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Después dice, habiendo entendido el juicio de Dios, también lo entendieron, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Romanos 1:20 dice, de modo que no tienen excusa. Ese es el objetivo de toda la revelación de Dios, tanto en la naturaleza como en la conciencia humana, trayendo una teología natural que muestra claramente la existencia de Dios, su poder, su deidad, absolutamente todo. Y dice que habiéndolo conocido a Dios y habiendo entendido el juicio de Dios, simplemente no aceptaron, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y entonces dice Dios, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. La revelación natural mediata, esto es, por la naturaleza, y la revelación natural inmediata en la conciencia humana, le quitan al hombre la posibilidad de decir que no tuvo la oportunidad de saber que Dios existía. Para que nadie diga, como dice el dicho, si el estudiante no aprendió, es porque el maestro no enseñó, porque Dios sí enseñó sobre su propia existencia y divinidad de forma simple, clara, efectiva y manifiesta, como vimos hace rato. Debemos entender que la revelación de Dios, tanto en la revelación inmediata como inmediata, como la prueba que dejó Dios para anular cualquier excusa del hombre en el día del juicio. Nadie va a poder decir, pues yo no sabía que existía. A mí nadie me dijo. A mí nadie me dijo. Y entonces Dios le va a decir, estaba bien claro en la naturaleza y en la conciencia tuya, en tu interior. Y era manifiesto, y era claramente visible. Pero no quisiste escuchar, ¿no? No quisiste ver, no quisiste creer. Y esa es la verdad, para anular cualquier excusa del hombre en el día del juicio. Y la teología natural, entonces, cumple con el objetivo de revelar la existencia de Dios a los hombres. También tiene la función de preparar al hombre para tener
un encuentro más cercano con Dios y de preparar al hombre para una revelación especial, que es por medio de la revelación escrita y también la revelación especial por medio de la persona de Jesucristo, que la estaremos enseñando. Estas dos revelaciones especiales las estaremos ministrando en la próxima clase. Que Dios les bendiga y esperamos que este estudio de hoy sobre la existencia de Dios les haya sido de gran provecho. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga grandemente y continúen buscando a Dios, estudiando su palabra, poniendo en práctica, y que este conocimiento pueda realmente cambiar nuestras vidas grandemente.